Amén. Buenos días. El Señor Jesucristo les bendiga. Tienen toda la palabra de Dios en su mano. ¿Alguien no tiene? Si alguien no tiene, allá atrás tenemos. En la parte de atrás tenemos la palabra de Dios. Antes de empezar, quiero darle un saludo a mi madre, que cumplió años el día de ayer. El Señor la bendiga, el Señor la guarde, el Señor la proteja, el Señor la siga guiando, el Señor le muestre este camino de la salvación, el camino de la verdad. Sea el Señor Jesucristo quitando toda mentira y todo velo, llenándola de su sabiduría. El Señor te bendiga, mamá. Hace 8 días hablamos, digamos que fue como la primera parte acerca de este tema. ¿Quién recuerda cómo se llama? Los apóstoles en la Biblia. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno, gloria al Señor. Estamos atentos a ese mensaje. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos se gozaron ese mensaje? Bendito sea el Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor Jesús, dice la palabra. A veces, no sé cuántos de ustedes han escuchado este mensaje, cuántos de ustedes han escuchado esta palabra. Yo creo que muchos, yo creo que todos. Si en algún momento todos hemos asistido a alguna comunidad y nos han leído, uno de los pasajes que nos han leído es este pasaje que está en el libro de Deuteronomio. Este pasaje que está en el libro de Deuteronomio, capítulo 28. Yo creo que muchos hemos escuchado, si no todos, hemos escuchado este pasaje. Dice así este pasaje. Mire, Deuteronomio capítulo 28. Este pasaje sí que nos ha gustado, yo sé, ese pasaje nos gustó mucho. Ese pasaje, alguno dirá, me ministró mucho. Pues de pronto lo habrá ministrado de alguna manera, posiblemente no de la manera correcta, pienso yo. Vamos a ver, ¿cuántos hemos escuchado este pasaje que dice, versículo 13? ¿Alguno ha escuchado ese pasaje? Deuteronomio 28, capítulo 13. ¿Sí? ¿Y qué le venía a su cabeza cuando escuchaba este mensaje? ¿O qué le enseñaban a usted cuando venía este mensaje? Cuando venía este pasaje de la palabra de Dios. Dice así: te pondrá el Señor, ¿por qué? Por cabeza y no por cola. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y entonces, gloria a Dios. Y que detrás de ese pasaje nos decía muchas cosas, ¿cierto? ¿Estamos escuchando bien? ¿Sí? ¿Está bien el sonido? Detrás de ese pasaje nos decía muchas cosas. ¿A quién quiere ser cabeza y no cola? Entonces, claro, ¿quién no quiere ser cabeza? Yo, todo el mundo yo. Porque detrás de ese pasaje siempre hay un mensaje de dinero. Ese pasaje siempre venía con dinero. Ese pasaje siempre venía con platica. Siempre. ¿Cierto? ¿Sí lo escucharon alguna vez? Y cuando lo escucharon les hablaron de platica, de dinero, de prosperidad. Cuando lo escucharon, les hablaron sobre que tú ibas a triunfar y que tú ibas a ser un ganador y un triunfador, porque no ibas a hacer cola, ¿cierto? Y eso nos enseñaron, dijeron muchas cosas. Y usted dirá, ¿pero qué tiene que ver ese pasaje, pastor, con el tema que estamos viendo de los apóstoles en la Biblia? Pues tiene que ver mucho, tiene que ver todo, amén. Tiene que ver todo. Porque detrás de ese pasaje vino una enseñanza y un engaño y una mentira también. Y nos adoctrinaron conforme a este tipo de mentiras, a este tipo de enseñanzas, de doctrinas de demonios, de doctrinas de prosperidad. Y al final el único que prosperaba, entre comillas, económicamente, pues era el predicador de turno. Ese sí prosperaba. El resto seguían ahí en la pirámide, ahí en la fila de últimos.
Por allá algunos medio se iban subiendo en la pirámide y ya algo. Eso es piramidal. ¿Cuántos saben que eso es piramidal? Eso es una pirámide. Hay mucha mentira alrededor de todo esto y alrededor de este tipo de pirámides, alrededor de este tipo de visiones. Estoy escuchando un eco, ¿sí? Amén. Amén. Entonces, ¿cuántos escuchamos acerca de este tipo de cosas, este tipo de pirámides? Mire, por allá alguien tuvo una visión. Por allá alguien tuvo una visión. Bueno, muchos han tenido este tipo de visiones. Este tipo de visiones. ¿Por qué? ¿Por qué este tipo de personajes que se quieren enseñorear sobre la grey del Señor? Siempre no ha notado que uno de los factores en común es que el Señor le habló y que tuvieron una visión, y pues ¿quién le puede refutar esa visión? O sea, aquí, como ya los hermanitos en la comunidad pues están adoctrinados a que no se puede refutar absolutamente nada porque no puedes tocar al ungido. No puedes tocar al ungido. Entonces nadie puede refutar absolutamente nada de lo que supuestamente el ungido dice o habla. Nadie puede decir nada. Hay temor en las personas de decir algo en contra de lo que diga el ungido. Y todo esto suena a lo mismo de las religiones, a lo mismo, a que cuando este personaje, el personaje de mentira habla, es algo así como ex cátedra, es algo así como que hay una infalibilidad en su palabra. ¿Sí han escuchado eso? Hay una infalibilidad, o sea, es infalible. Cuando él habla, cuando digo que es ex cátedra, estoy queriendo decir que eso es como palabra de Dios. O sea, que cuando el ungido, entre comillas, habla, es palabra de Dios. No importa lo que diga, así diga un montón de mentiras, de sandeces, de engaños, lo que él dice, eso es palabra de Dios. Y las personas así lo creen. Entonces, este tipo de personajes, hablábamos acerca de los apóstoles en la Biblia y hacemos referencia a los falsos que hoy están por todos lados, que se dicen ser apóstoles y como dice la palabra de Dios, no lo son, no lo son, no lo son. Pero pastor, usted no conoce mi apóstol, el apóstol que yo conozco. Bueno, yo lo conozco a través de la palabra de Dios. No necesito conocerlo personalmente para saber que es un mentiroso. No necesito, la verdad. Cuando tú estudias y escudriñas la palabra de Dios, ella te va a dar la suficiente luz, la suficiente claridad para entender y para discernir a este tipo de personajes. Los que son falsos apóstoles o pseudo apóstoles, que no existen hoy en día, como lo dice la palabra de Dios. No existen. Entonces estos personajes usualmente, como les decía, tienen una visión. Tienen una visión. Y pues nadie le puede refutar su visión. Y usualmente en esa visión, pues ahí se apareció el Señor Jesucristo y le dio un mensaje, por lo cual, porque como es que una de las señales que dice la palabra de Dios acerca de los apóstoles es que el Señor les habló. Así como el Señor se le presentó ¿a quién? A Pablo. El Señor se le presentó a Pablo. Entonces el Señor habla con Pablo, se le presenta en una visión, en un éxtasis, en una visión que tuvo Pablo, se le manifiesta y le da a Pablo un mensaje. Pero asimismo se le presentó a otros para confirmar el ministerio de Pablo. Eso no era como hoy en día que todos este tipo de mentirosos, entonces ellos tienen una visión, a nadie más le dieron esa visión, solo se la dieron a él y de pronto por ahí se la dieron a la esposa. Porque pues ahí están las esposas alcahuetas que esa lo secunda al otro en su mentira y en su engaño. Entonces ella también, si no es apóstola, ella es profeta. Entonces, este tipo de visiones mentirosas, pues traen mucho engaño a las personas.
Es así como podemos citar algunos ejemplos. ¿Cuántos saben que, por ejemplo, había un señor que se llamaba José Smith? ¿Sí lo conocieron? Un señor que se llamaba José Smith, el que fundó la iglesia, así se llama, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, ¿cierto? Se presentó allá, entonces una vez, que los conocidos, también conocidos como mormones, los mormones. Entonces por allá una vez José Smith tuvo una visión, según él, y entonces vino un ángel y le habló y le trajo una nueva revelación. Cuando digo una nueva revelación, es una revelación que no está en la palabra de Dios, es extrabíblica, no está. Y le dio unas tablas, supuestamente donde está la nueva revelación, tablas que nadie ha visto jamás. Nadie las ha visto, como dijo alguien, nadie ha visto esas tablas, jamás en la vida. Pero la gente cree que sí existen esas tablas por ahí. Y entonces José Smith creó una nueva corriente de mentira, de engaño, que se llama los mormones. Porque le habló, tuvo una visión, una revelación. Por allá hay otra personaje, vamos a citar otro por ahí, otro personaje. Por allá otra personaje que se llamaba Elena G. de White, ¿cierto? Ella es la fundadora y la creadora junto con su marido, que al morir su esposo, entonces queda ella, qué curioso, el esposo muere, queda ella, y ella pues se autonombró, yo soy aquí la que sigo, va a tomar las riendas de esto, y yo sigo con esta nueva comunidad. Es curioso que eso mismo pasó, ya les cuento otro testimonio también que pasó exactamente lo mismo. Entonces esta señora Elena de White, pues ella funda una comunidad que se conoce hoy en día como los Adventistas de los Santos de los Últimos Días, así se llaman ellos. O Adventistas del Séptimo Día, sí, es Adventistas del Séptimo Día, correcto, gracias mi hermano. Los Adventistas, bueno, esta señora pues ha tenido por allá sus profecías que no se han cumplido sobre la llegada del Señor Jesucristo. La gente sabe que no se cumplieron, los que la siguen pues la tapan su mentira y creen más en la profecía, en su libro de ella, que en el libro de la verdad, que en el libro de la palabra de Dios. Bueno, así está el mundo engañado. Por allá otra señora colombiana, le ocurrió exactamente lo mismo. Qué curioso. Exactamente lo mismo sucedió. Su esposo muere, él está fundando una comunidad y de repente él muere, queda ella y ella tiene una visión. Qué curioso esto de las visiones. Esa señora se llama María Luisa Piraquive, se llama esa señora. Y ella funda una comunidad que se llama Iglesia Ministerial de Jesucristo Internacional. Así se llama la iglesia, ¿cierto? Vea, qué curiosos. Son muy parecidos todos estos que han tenido ese tipo de visiones. Han tenido sus visiones extrabíblicas. Y ella dice, cito textualmente lo que ella dice, que en su visión se le presentó el Señor Jesucristo y le dijo, yo necesito que tú me ayudes a escoger los que se van a salvar. Así, mi hermano, mire, así textualmente, como le estoy diciendo, sucedieron las cosas. Yo necesito que usted me ayude. O sea, usted es la que me va a ayudar. Sin usted no puedo hacer eso. Usted me tiene que ayudar a escoger los que se van a salvar. Bueno, entonces ella la profetiza. Por ahí hay otro colombiano también que hace de las suyas, que también tuvo otra visión. Deben ustedes de conocerlo. Un señor que se llama César Castellanos, también tuvo su visión. También, yo no sé qué comió pero él también tuvo su visión. Él también fundó su comunidad, él también tuvo su visión, él también estuvo presente, porque él habla creo que él tuvo algo en su visión que ver con la resurrección y él vio la sangre del Señor Jesucristo. Además, en su visión el Señor le habló de que tenía que tener 12, algo por ese lado.
Sí, tenía que tener 12 y 12 y estos 12 y ahí esa es su visión. Bueno, que a propósito, eso no era nuevo. A propósito, eso ya venía de un señor español, un cura, un monje católico, que se llamaba José María Escrivá de Balaguer, el creador y el fundador del Opus Dei. Ustedes lo pueden leer, mi hermano y mi hermana. Léanlo, búsquenlo, investiguen un poquito. Ahí está. Ese señor, eso es viejo. Eso ni siquiera fue una visión que él dijo que era para él. No, eso ya se lo habían supuestamente entregado esa visión a José María Escrivá de Balaguer, que era un monje católico. Ve qué curioso todos estos con sus visiones, sus cosas y sus cuentos. Qué curioso. ¿Por qué tienen tantas visiones? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ellos argumentan y sostienen sus doctrinas a través de una visión? Porque ellos están buscando el control. Ellos saben que hay unos requisitos que los apóstoles de la palabra de Dios tenían que cumplir. Ellos saben eso. Entonces ellos tienen que tratar de buscar la manera de cumplir, de evadir y de alguna manera cumplir con los requisitos, ¿no? Para que si alguien le pueda argumentar en contra, no lo puede hacer, entre comillas. No, él sí habló con el Señor sí le habló a él. Y a usted no le consta eso. ¿Usted de dónde afirma eso? Usted solamente puede afirmar que el Señor le habló a Pablo porque aquí la palabra dice que le habló a Pablo. ¿Usted de dónde afirma que le habló a uno de esos mentirosos? No es posible, pero las personas lo afirman y lo creen. Les decía que en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, en un pasaje que todos estos señores y señoras usan, dice que el Señor te pondrá por cabeza y no por cola. Entonces, las personas se les enseñó de que ¿quién quiere ser cabeza? ¿Quién no quiere ser cola? Pues nadie quiere ser cola. Pero esto tenía que ver con control, con dinero, manipulación. ¿Por qué le digo eso? Afortunadamente, y gracias al Señor Jesucristo, la palabra de Dios se explica sola. Sola, la explicación es sola. Sí está la explicación, sí está la claridad. ¿Qué significa eso de ser cabeza y no ser cola? Vamos un momentico al libro de Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Libro de Isaías, capítulo 9. Miremos. Isaías, capítulo 9. Isaías, capítulo 9. Dice así la palabra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Isaías, capítulo 9, versículo 15. ¿Lo tenemos? Isaías 9:15. Dice la palabra del Señor. ¿Quién es la cabeza, según la palabra de Dios? El anciano y venerable de rostro es la cabeza. Esa es la cabeza. Y el Señor quiere que usted sea cabeza. El Señor quiere que usted sea un anciano venerable de rostro. Que usted sea una persona que tome las riendas de la palabra, que predique, que cuando usted crezca en la palabra de Dios le pueda comunicar a otros para que usted sea un anciano venerable de rostro. El anciano venerable de rostro es ¿quién? Es la cabeza. Es la cabeza. No es el que hace más plata, ni el que hace más dinero, ni el que es un triunfador, porque ellos llaman triunfador y exitoso. No es el que es exitoso en la vida. ¿Quién es un exitoso según estos? Pues alguien que hace dinero, que tiene plata, y entonces ese es un exitoso. O sea que el que no tiene, no es un exitoso. ¿Qué es? ¿Qué es? El anciano y venerable de rostro es la cabeza, dice la palabra de Dios. Y el profeta, ¿qué? Que enseña mentira, ¿qué es? Es la cola. Es la cola. Ya no se deje meter más ese cuento de que seamos cabeza y no cola para que usted sea prosperado. Sí, si usted, el que es un profeta mentiroso, ese sí es la cola. Y el Señor no quiere que usted sea cola. El Señor no quiere que usted sea un profeta mentiroso.
versículo 14. El Señor en un mismo día cortará de Israel, ¿qué cortará? Cabeza y cola, rama y caña. Él mismo en un solo día va a hacer separación. Cuando Él venga por segunda vez, Él va a hacer esta separación. Él cortará cabeza de cola. Ahora sí les puedo hacer la pregunta, ¿quién quiere ser cabeza? ¿Ninguno? ¿Solo uno? ¿Quién quiere ser cabeza? Amén. ¿Quién quiere ser un anciano venerable de rostro, cabeza? Amén. ¿Quién quiere ser cola? Gloria al Señor. Gloria al Señor, que ninguno quiere ser cola. Entonces el Señor lo llama cola a estos profetas que enseñan ¿qué? Mentiras. Enseñan mentiras. Les decía hace 8 días que hay bíblicamente una manera de entender, de mirar en la palabra de Dios quién es un apóstol de Dios y quién no es un apóstol de Dios. Usualmente estos apostolocos o estos apostolobos o estos apóstoles mentirosos de hoy en día, ellos tratan de hacer señales y prodigios. ¿Sí los han visto? ¿Por qué lo hacen? Acuérdense que la palabra dice que los apóstoles, detrás de los apóstoles habían señales. Entonces ellos van a querer copiar y van a querer imitar lo que es bíblico, pero, como dice la palabra de Dios, pseudo. ¿Qué es pseudo? Algo falso, algo de mentira. Es algo pseudo. Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, versículos 9 y 10, dice, y Apocalipsis 19, 20 también vamos a leer. Segunda Tesalonicenses, capítulo 2, 9 y 10. Dice así la palabra del Señor. Inicuo. Porque es que los hermanos dicen, no, pero Él hace milagros, hay prodigios. ¿Y cómo es posible? Pero si Él hace milagros, ¿quiere decir que esto es de Dios? No, eso no quiere decir que sea de Dios. No quiere decir que sea de Dios. No lo quiere decir. No se deje engañar. Amén. Segunda de Tesalonicenses 2, 9, 10. Dice así la palabra de Dios. ¿Qué dice? Dice que hay un inicuo cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. ¿Con qué? Gran poder. Pastor, ¿tienen poder estos mentirosos? ¿Pueden hacer cosas? ¿Pueden tener? ¿Hay engaños en ellos? Sí, hay engaños. Hay engaños. Pero son mentirosos. Y es por obra de Satanás, la fuente de Satanás, dice la palabra de Dios. Y además hay mucho de todo esto que ellos hacen, de hecho, es mentira, es un engaño. Usualmente ellos en sus noches de milagros y todo esto, siempre contratan a personas. Dice la palabra de Dios, con gran poder y señales y prodigios, ¿qué? Mentirosos, pseudos, mentirosos. Sí hay señales y milagros, pastor, que mire que yo conozco que por allá la imagen de la Virgen, no sé cuál, por allá sana y por allá otra llora y la pared, la moza allá al lado en el patio, porque allá se parece una imagen y llora y hace milagros. Pero dice el Señor Jesucristo en el versículo 10, dice que este engaño, dice, y con todo engaño de iniquidad, ¿para quiénes? Para los que se pierden. Este engaño de iniquidad es para los que se pierden. Ya el cristiano, el Hijo de Dios, el que tiene discernimiento, ¿qué va a decir? Pero no, eso es mentira. ¿Usted cómo va a creer en eso? Mi amigo, mi amiga, mi tía, prima, ¿usted cómo va a creer en eso? Eso es mentira, eso es un engaño y un prodigio mentiroso. Dice, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Cuál verdad? La verdad es el Señor Jesús. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El Señor dijo, yo soy la verdad.
Yo soy la verdad. Y eso no se predica en las iglesias. En las iglesias se predica hoy en día de todo menos. Ustedes pocas veces escucharán un estudio profundo acerca de quién es el Señor Jesucristo. ¿Quién es el Señor Jesucristo? Él se le acercó a sus discípulos y les dijo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? Porque hay un concepto del mundo con respecto a quién es Jesús. Y el Señor está interesado en que ustedes entiendan, que nosotros entendamos qué piensa el mundo de quién es el Señor Jesucristo. ¿Qué dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen? ¿Quién dicen ellos? ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Debemos entender, debemos tener claridad con respecto a qué piensa el mundo, para que nosotros podamos presentar defensa con mansedumbre de todas estas doctrinas que enseña el mundo. Nosotros podamos presentar defensa. Es importante que nosotros conozcamos qué dice qué dice allá, de allá, qué piensa, esta comunidad allí, qué es lo que profesa, y todos ellos, qué dicen en cuanto a la palabra de Dios. Lo que ellos dicen, ¿qué pasa en la palabra de Dios? ¿Es lo mismo o es diferente? ¿Están ellos predicando lo que dice la palabra de Dios o no? Dice la palabra de Dios que hay un engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Solamente hay una manera y una forma de ser salvos. ¿Cuál es la manera? Creer en el Señor Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo. Apocalipsis 19:20. Dice la palabra de Dios. Apocalipsis 19:20. Apocalipsis 19:20. Dice la palabra de Dios. ¿Qué dice? La bestia fue apresada y con ella ¿quién? El falso profeta. ¿Qué pasa con este personaje? ¿Qué dice? Que había hecho delante de ella señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado. Vea, mi hermano, hay señales que van a engañar a muchas personas, no a pocas, a muchas. La religión al final de los tiempos va a ser, dice la palabra de Dios, es la religión de la bestia. El engaño va a ser general, va a ser mundial. El engaño de una sola religión, de un solo gobierno, va a ser a nivel mundial. Y muchos van a creer esto, y muchos van a seguir estas disoluciones, y muchos se perderán, dice la palabra de Dios. Muchos. ¿Por qué? Porque muchos están siguiendo señales, prodigios, cosas sobrenaturales. Entonces, como las personas están siguiendo señales, pues van a venir señales. Y dice la palabra de Dios, las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. ¿Cuántos recibieron esa marca de la bestia? Muchos son muchísimos. Y hay señales, mi hermano y mi hermana. Tenga mucho cuidado con eso. Van a haber muchas señales, ya hablaremos más sobre eso. De hecho, usted va a ir mirando en este mundo que eso va a suceder. Jeremías 29, 8, 9, dice la palabra de Dios. Jeremías 29. También podemos leer Jeremías 23, ¿cierto? Jeremías 23, Jeremías 29. Mire. Dice Jeremías capítulo 29, 8, 9, dice así la palabra de Dios. Leámoslo, dice, porque así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel. ¿Qué es lo que nos dice el Señor? Dice, no os engañen vuestros profetas que están ¿dónde?
¿Que están dónde? Mire, los falsos profetas están entre la iglesia que se dice ser cristiana. Allí están. El Señor dice, están entre vosotros. Acuérdense que la palabra de Dios dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, para que se ponga de manifiesto quiénes son. ¿Quién es el que va a ser aprobado? Amén. No os engañen vuestros profetas que están entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los sueños que soñáis. Mucho cuidado con los sueños. No, yo soñé. ¿Qué soñaste? No, yo soñé. Entonces, lo que les decía al inicio, estos mentirosos usualmente se soportan su doctrina en sueños y visiones. Pues como nadie les puede refutar, entre comillas, lo que ellos soñaron, ¿quién les puede decir, no, usted no soñó eso? Pues ellos dicen que sí, que soñaron y que Dios les habló. Que Dios les habló, que Dios les dijo. Jeremías 23, mire lo que dice Jeremías 23. Pastor, ahí mismo en el 8:9, en el 29:8:9. 29:8:9 dice, ni atendáis a los sueños que soñáis. Versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos. Es que pastor, es que mire, él me habla de Jesús. Cuando uno les explica a los hermanos, el hermano automáticamente, bueno, el que acude a estos sitios, él presenta su defensa, o una de sus defensas, o la manera de defenderse, es que en su comunidad sí nombran a Jesús. Sí lo nombran. Allá hablan de Jesús. En mi comunidad hablan de Jesús. Y dicen que Jesús es Dios. ¿Cuántos de nosotros venimos de comunidades donde dicen que Jesús es Dios? ¿Sí? 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 ¿Alguno no? ¿Alguno viene de alguna comunidad donde no decían que Jesús era Dios? En estos días tuve un pequeño por ahí debate con un personaje que él dice que sí, que Jesús es Dios, pero cuando exponemos la palabra de Dios como está escrita, de que es el único Dios, que no hay otro, que es el Creador, que Él es el Padre, entonces ahí ya no es ese Dios. Es otro tipo de Dios, es otro Dios, es otro Jesús, amén, es otro Jesús. Entonces ahí ya viene la división, porque él no cree como lo dice la Biblia, no como lo dice Luis Alberto, como dice el pastor Luis Eduardo, como lo dice el pastor Mauricio. No es de esa manera. No es como lo decimos nosotros, es como está escrito en la palabra de Dios. Dice versículo 9, porque falsamente os profetizan ellos, y no profetizan por allá en el nombre del diablo. No, es que ellos, usted está esperando que el falso profeta diga, bueno, en el nombre del diablo, eso no va a ser así. Eso no va a ser así. Porque va a ser un engaño. Y un engaño tiene la particularidad de que parece algo real, algo bueno, pero detrás de eso hay una apariencia, hay un engaño, detrás de eso está la mentira. El diablo no va a venir con cacho y con cola, como algunos piensan. Algunos piensan que el diablo va a venir con cacho, con cola, rojo y con trincho. No, el diablo no es así, mi hermano y mi hermana. No se viste de esa manera. El diablo, ¿cómo creen ustedes que se va a vestir el falso apóstol y el falso profeta? El falso apóstol que estamos hablando ahorita. ¿Cuál va a ser su apariencia? Porque una de las características es su apariencia. Su apariencia. ¿Qué es la apariencia? ¿Qué es la apariencia? Lo que aparenta, lo que se ve, ¿cierto? Lo que parece, lo que muestra, lo que usted en sus 5 sentidos puede ver y percibir, ¿cierto? Pero existe un don que se llama el discernimiento de espíritus,
¿Cierto que sí? ¿Existe? ¿Está en la palabra de Dios? 1 Corintios capítulo 12 dice que hay un don de Dios que se llama discernimiento de espíritus. Mire, ese discernimiento de espíritus no es para que usted haga esa falsa guerra espiritual y entonces usted va a mirar que va a ir a mirar que el espíritu de diablo, de chocarrero, de mentira y por allá. No, yo voy a buscar voy a discernir, yo tengo discernimiento del diablo de 3 cabezas y por allá otro no, yo tengo discernimiento del espíritu de demonios de lujuria, por allá otro dice yo tengo el espíritu, yo puedo discernir un espíritu de borrachera y bueno. Un montón de mentiras. Pero el discernimiento de espíritu que dice la palabra de Dios es discernir a la persona, al personaje, lo que está predicando. Que cuando alguien les esté hablando a ustedes algo, usted pueda ver más allá de sus 5 sentidos. Y pueda discernir que hay una mentira, que hay un error, que hay un engaño, que es un falso. Ese es el discernimiento de espíritus. Pero es que el discernimiento de espíritus es el don que el Señor Jesucristo da a los suyos. Pero ¿cómo yo voy a medir? ¿Cómo yo voy a discernir? ¿Cómo yo voy a dar una descripción correcta de quién es y quién no es? Por medio de la palabra de Dios. Por medio de la palabra de Dios. Porque si usted va detrás de las apariencias, le va a pasar esto. Mire, le va a pasar esto. Jeremías 29, 8. Ya lo leímos. Pastor, el 9 es muy importante. El Señor dice, no los envié. Porque falsamente os profetizan ellos en mi nombre, no porque alguien nombre al Señor Jesús, viene en el nombre de Jesús. No porque alguien nombre a Jesucristo, que diga que Jesucristo es Dios, viene en su nombre. Ojo, discierna, mi hermano y mi hermana, abra sus ojos espirituales, pídale al Señor que le dé sabiduría, discernimiento para entender qué es lo bueno y qué es lo malo, en dónde está el error. Porque mire, vea lo que dice el Señor, que aunque ellos lo nombren a Él, Él no los envió. Qué curioso que dice la palabra de Dios que en los últimos días, en el día del juicio, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre profetizamos. En tu nombre hicimos esto y aquello. ¿Y qué les va a decir el Señor? ¿Les va a decir muy bien? No, no les va a decir muy bien. Les va a decir, apartados de mí, yo a ustedes no los conozco, nunca los conocí, nunca los conoció. Ojo a esto, nunca los conoció. Nunca. Porque es que aquí viene el hermanito de buen corazón que piensa que no, él era salvo y perdió la salvación. El hermanito tiene buen corazón, aunque eso no es bíblico, pero pues él no lo hace de mala intención. Él piensa que esa persona era salva, que andaba por buen camino y que perdió la salvación. Y el Señor Jesucristo dice, yo nunca lo conocí. Mateo 7, 22, leámoslo. Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice la palabra del Señor Jesucristo. Mire, dice, no todo aquel que me dice, Señor, Señor, por eso es tan importante, podamos discernir, porque el Señor Jesucristo dijo que el gran engaño viene, que van a venir estos falsos apóstoles. Estos son unos mentirosos, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles ¿de quién? Mire, dice, porque son falsos apóstoles, les voy a leer, les cito, 2 Corintios 11, 13, 15, dice,
estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se qué, aquí hay una palabra, disfrazan. Hay un disfraz. ¿Cuál es el disfraz? ¿De qué se disfrazan? ¿De qué se disfrazan? Ahí dice, versículo 13, 2 Corintios 11:13. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Estos son falsos Apóstoles, obreros fraudulentos. disfrazan como apóstoles de Cristo. Mire, se disfrazan, se parecen, engañan, engañan. Su apariencia es como si fueran, no puede, y usted dice, no, yo no puedo creer. Son personas que no rompen un plato, aparentemente, que no matan una mosca, aparentemente. Son personas que saben cómo sacarle a usted el dinero religiosamente. Son personas que su manera de hablar religiosa engaña también. Muchos se dejan llevar por la manera de hablar de las personas. Se dejan encantar. Gálatas insensatos, dice la palabra de Dios. ¿Quién nos fascinó? ¿Cierto? ¿Quién nos fascinó? ¿Qué quiere decir eso? ¿Quién los engañó? ¿Quién los sedujo? ¿Quién los hipnotizó? Porque estamos como las personas están como hipnotizadas. Viene la culebra y se para y les habla, y el vaho de la culebra hipnotiza a todos. Y todos están ahí que creen absolutamente todo, y todos están maravillados por todo lo que dicen estos mentirosos. Y dice la palabra de Dios, se disfrazan. Vea, Luis, Mauricio, mi hermano, Oscar, Diego, las hermanas, mi hermana Milena, mi esposa, todos, Alex, todos. El Señor dice, se disfrazan. Se disfrazan, ¿como qué? No se van a disfrazar de cocacho y cola, vuelvo y les digo, no se van a disfrazar de eso. No se van a disfrazar, se disfrazan de apóstoles de Cristo. Así dice la palabra de Dios. Dice, y no es maravilla, porque esa mentira que nos contaron a nosotros no es verdad. No hay ningún cacho, cola y trincho, no es verdad. Dice, ni rojo menos. No es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ¿qué? Como ángel de luz. Como ángel de luz. Así que no es extraño. No, ves, usted no conoce, pastor. Él es muy bella persona. Es muy querido. Esa es una persona que nos ama a todos. Nuestro pastor nos ama. Nuestro pastor nos abraza, nos ama. Sí. Pero cuando usted le habla de que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, pues él ahí rechina sus dientes apenas. Eso solamente le pasa cuando le hablan del Señor Jesucristo. Pero de resto él nos ama a todos. Nos quiere, nos ama, es muy querido con todos nosotros, nos habla muy suave, nos dice cosas halagüeñas, nos dice cosas hermosas. Solamente que no le toquen que el Señor Jesucristo es el único Dios verdadero, porque va a rechinar un poquito sus dientes. ¿Cierto que ya nos pasó eso? Sí. Y nos ha pasado. Nos ha pasado. Muy queridos, son muy bellas personas, entre comillas, son muy amorosos. Pero cuando a usted les toca esta parte, entonces viene, como dice la palabra de Dios, y eso está en el libro de Hechos también, ¿no? El rechinar, eso es una de las características. Rechinan los dientes, se enojan, cierran la Biblia, cierran la palabra de Dios. A mí no me hable de Biblia. Usted los va a discernir. Versículo 15 dice, no es maravilla, 14, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, así que no es extraño. No se extrañe. No, pero
Yo veía que eso era muy, muy lindo, muy, muy amable. Mire, si usted viera la apariencia de este señor de que les hablé hace 8 días, cuando él se dirigía a su comunidad, a su congregación, y de su papá, antes de él, la voz, eso es una cosa impresionante, encantadora. Nadie creería todas las acusaciones y todos los testimonios que hay de personas de las aberraciones que han hecho. Nadie lo creería y por eso lo defienden. Entonces hoy en día la gente defiende a todos esos mentirosos y hacen disque cadenas de oración. Hágame el favor. Como si el Señor fuera a escuchar este tipo de cadenas de oración. Eso es un engaño. Eso es un engaño. Eso es una mentira. No oréis por este pueblo, dijo el Señor, por este montón de mentirosos. Son engañadores, falsos, engañadores. Lo que le estoy diciendo, eso es bíblico. No se asuste. Falsamente, dice el Señor. Estos, versículo 15, no es extraño porque los ministros se disfrazan como ministros de justicia. Se disfrazan, pero hay un fin. Ellos van a tener un fin. Todos estos engañadores van a tener un fin. Van a tener un fin. ¿Cuál es el fin? La muerte segunda, cuyo fin será conforme a sus obras, dice la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 3:5. Ya vamos a Jeremías 23. Segunda de Timoteo 3:5. Segunda carta de Timoteo, capítulo 3. ¿Lo tenemos? Segunda de Timoteo 3. Dámosle del 1, ¿no? Sí, del 1. Amén. Dice la palabra del Señor. También debes de saber esto. ¿Qué debes saber? Que en los últimos días, en los postreros días, dice la palabra de Dios, ¿quiénes vendrán? ¿Qué vendrán? Tiempos peligrosos. ¿Por qué vendrán tiempos peligrosos? Porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanidosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, engreídos o infatuados, dice ya, amadores de los deleites más que de Dios. Ojo a esto que dice en el versículo 5. ¿Qué dice? Que van a tener una apariencia. Van a aparecer. Tienen apariencia. ¿Qué apariencia van a tener? Son muy piadosos, tienen muy buena apariencia de piadosos. No se dejen guiar. Mire, a veces los hermanos dicen, no, estos pastores de aquí dicen cosas un poquito duras y no, ellos me espantan a mis amigos que lo invito. Entonces, como que uno quisiera que el pastor fuera más halagüeño. Como que uno quisiera que el pastor fuera más mentiroso. Sí. Sí, uno dice, bueno, pero pastor. A veces yo siento a veces los hermanos que cuando traen un invitado como que hoy no les vaya a decir, no, que eso no, que el pastor Luis no vaya a salir con una de las suyas y no les vaya a decir eso, porque no les va a decir que eso es Dios y que el que no crea eso se va para el infierno porque no, me va a espantar mi amigo y mi amiga. No. Entonces uno siempre está con dos temores. ¿A cuántos de nosotros no vino ese mensaje? Amén. ¿Por qué están ustedes todavía acá? ¿Qué es la verdad? Porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Todo lo contrario, en lugar de pensar de que ay, ojalá que hoy sea uno de esos días que el pastor habla de mucho amor.
para que mi amigo, mi amiga, mi hermano se me quede y no se me asuste y no se me espante. Y no. Porque realmente los pastores nos aman No. porque sienten Amén. El amor se ve reflejado en la verdad. La verdad. La verdad. Si alguien le dice a usted la verdad, esa persona lo ama. Esa persona la ama. Porque le está diciendo la verdad. Aunque la verdad, sí, obviamente, somos seres humanos, pero ¿a quién nos gusta que nos diga la verdad? A ver, levante la mano el que le gusta que le diga la verdad. 1, 2, 3, 4. Amén, amén. Gloria al Señor, gloria al Señor. No se enojen porque a veces uno dice cosas y la verdad a veces nos toca a todas las cositas que a veces decimos que es duro, no es fácil, no es fácil pararse acá y decir cosas que molestan a personas que uno ama. No es fácil. Es duro, Dios mío, eso es duro. Eso es duro. Nos duele a nosotros mismos hablar cosas, porque, bueno, aparte de todo, en primer lugar, las cosas vienen para nosotros mismos. Por nosotros mismos. Todo empieza por nosotros, porque ¿qué no nos toca a nosotros? No, que es que yo soy, ¿qué es? Todo lo que yo hablo viene primero para mí mismo. Y luego, pues, para los hermanos, las hermanas. Entonces, les pido que entendamos que el amor está reflejado en la palabra de Dios, en la verdad. Amén. Y que a veces nos toca decir cosas que nos molestan, que nos inquietan, que nos lastiman, cosas que lastiman. Y ahí es cuando nos acordamos de cómo el Señor trata en muchas ocasiones a sus ovejitas. En muchas ocasiones el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo, dice la palabra de Dios. Y por ahí cuando uno anda de ovejita medio por ahí descarriada, pues el Señor nos parte una patica. El Señor nos quiebra ahí la patica y entonces anda uno adolorido, ahí, ay, me duele. Sí, pero eso pasa, y pasa en la vida real también, así como pasaba en la Grey, y anda uno ahí lloriqueando un poquito. Pues sí, ahí vamos a lloriquear un poquito, pero se nos va a pasar, eso se nos va a pasar. Tú eres una ovejita del Señor Jesucristo y eso vas a sanar, te va a pasar y vas a salir adelante si tú estás de la mano del Señor Jesucristo. Amén. Eso va a pasar. Entonces, estábamos hablando aquí vamos a Jeremías 23. Vamos a Jeremías, un momento. Jeremías 23. Voy a tratar de leerlo un poquito rápido, no muy rápido, pero voy a tratar de leer un poquito rápido. Dice así la palabra del Señor Jesucristo, Jeremías 23. Es que todo ese capítulo habla de... Amén. 16, dice así la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Qué dice el Señor de los ejércitos? No escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas. Hablan Dios de su propio corazón, no de la boca del Señor. Amén. Ahí con eso nomás para empezar. Así ya como para empezar con eso, ¿qué nos dice el Señor acá? ¿Qué nos está diciendo? Que les van a traer vanas esperanzas, pero a quien no le gusta. Entonces, como a nosotros nos gusta las esperanzas vanas y todo esto, entonces, por eso el Señor habla a nuestra humanidad, a nuestro ser, a nuestra carne, porque a nuestra carne nos gusta que nos digan cosas. Mire, voy a decir algo que a veces suena fuerte, suena duro. Cuando alguien está enfermo de alguna cosa, uno quisiera que el predicador dijera, se va a sanar en el nombre del Señor. Entonces una vez ora por personas, los hermanos dicen, por favor, queremos orar por tal persona para que el Señor lo sane. ¿Y si el Señor no lo sana? ¿Y si el Señor no lo quiere sanar? ¿Echamos fuera la enfermedad? No, yo no puedo echar ninguna enfermedad fuera. ¿Pero quién dijo eso? Nosotros no podemos hacer nada más allá
de la voluntad del Señor. O mejor dicho, el Señor siempre va a hacer su voluntad. Nosotros no podemos hacer nada más. Orar por misericordia cuando estemos en una situación de enfermedad, de dolor, de tristeza, de amargura. Pues orémosle al Señor para que tenga misericordia de nosotros. Pero a veces uno cree que vamos a orar y Él se va a sanar. No, Él no. Y si el Señor no sanó a Pablo, no lo quiso sanar. Y Pablo oraba y las personas, el Señor las sanaba cuando Pablo oraba por ellas. Y el Señor no quiso sanar a Pablo. Oído bien, no quiso. No quiso. A veces, no, pero yo en mi problema, yo quiero que el Señor me solucione mi problema. Y si el Señor no quiere, si el Señor no le quiere solucionar su problema, pues, entonces, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿No vuelvo a la iglesia? ¿Me alejo del Señor? ¿Ves? Uno siempre trata de desquitarse del Señor. Y uno siempre se pelea con el Señor. Anda uno de pelea con el Señor. Como si uno pudiera ganarle al Señor. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate la salvación. Bástate que el Señor te perdonó tus pecados, mis pecados. Bástate que vas para el reino de Dios. Eso debería ser suficiente para nosotros, ¿cierto? Lo que pasa es que nosotros no hemos entendido eso. Nosotros no hemos dimensionado, no entendemos hasta dónde llega esto de la salvación. No hemos entendido hasta dónde llega esto de la eternidad. Nuestros fusibles aquí, nuestras neuronas, como que se bloquean cuando nos hablan de eternidad. ¿Qué será eso? Dios mío, ¿hasta dónde? A ver quién puede entender qué es la eternidad. A ver quién puede entender qué es vivir eternamente. ¿Y qué voy a hacer en toda la eternidad? ¿Voy a estar tocando un violín toda la eternidad? ¿Un arpa toda la eternidad? ¿Cuántas cosas que nosotros no entendemos, no sabemos, no conocemos? No las conocemos, pero es eternidad. Yo no sé, eso a mí nunca he podido con eso. Y creo que nunca podré con eso. Con la eternidad. No sé qué es, hasta dónde llega esto de la eternidad, qué es, cómo es, hasta ahí como que entra un cortocircuito en mi cabeza y espero en el Señor que algún día pueda entender mucho más de esto. Dice el Señor Jesucristo, así ha dicho el Señor Jesús, el Señor de los ejércitos, no escuches las palabras de los profetas que os profetizan. ¿Cuándo? ¿Cuándo no lo debo escuchar? ¿Y cuándo a las personas sí les gusta escucharlos? A ver, a las personas les encanta escuchar cuando vienen mensajes que alimentan la carne con esperanzas vanas. ¿Cierto que sí? Nos gusta, nos gusta. ¿Quién se excluye de esto? Ninguno. Por eso el Señor nos da aquí esta pauta, nos dice, mire, siga acá, Luis, siga acá. Pero Señor, es que allí me van a hablar bonito. No, no se deje engañar. Siga acá. No escuche las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan, ¿con qué? Con vanas esperanzas. Vanas esperanzas. Hablan visión de su propio corazón. Mire, cuando la tal visión, porque usualmente tienen su visión, cuando la tal visión no está en la palabra de Dios, porque no está en la palabra de Dios, no está. Esa visión no está en la palabra de Dios. No, él tuvo su visión personal allá, entonces, pues, ¿quién le puede refutar eso? Pues es su visión. Pues él tuvo, ¿quién puede decir? No, pero esa visión, usted era muy visionario, sí. Hablan visión de su propio corazón. Si esa visión no está en la palabra de Dios, aquí no está, usted no la ve, porque entonces empiezan con sus cuentos, sus fábulas, sus historias, y eso no está en la palabra de Dios. Dicen que están hablando visión de su propio corazón. ¿Y cómo es el corazón? Están hablando perversidades, están hablando maldades, perversidades.
Porque engañoso es el corazón más que cualquier cosa y perverso. Dice que os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, salud, no de la boca del Señor. No están hablando visión de la boca del Señor. Dicen atrevidamente, a los que me irritan, el Señor dice, tendréis paz. Dicen atrevidamente. Cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen, no vendrá mal sobre vosotros. ¿Dónde he escuchado yo eso? ¿En qué comunidad he escuchado eso? Todas esas comunidades de prosperidad le van a decir eso. No, nada va a venir mal sobre vosotros y esa enfermedad no va a ser para muerte, y entonces yo habla de vida, y entonces yo declaro, yo decreto que usted va a ser sano y salvo, y entonces, ¿dónde queda eso aquí en la palabra de Dios? Es una mentira, es una mentira. Y ahí caen todos esos mentirosos que fueron nacidos para presa y condenación. Fueron nacidos para presa y condenación. Léalo, aquí está. Segunda de Pedro, leámoslo un momentito. Mire, ya seguimos. Segunda de Pedro. Mire lo que dice la palabra de Dios. Dice que hubo también falsos profetas, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros, ¿qué? Falsos maestros. No os hagáis muchos de vosotros maestros, dice la palabra de Dios, ¿no? Es de mucho cuidado esto. Es de mucho cuidado esto. Enseñar la palabra de Dios es una gran bendición, pero por otro lado dice, no os hagáis muchos de vosotros maestros. Hay que tener mucho cuidado con eso. Como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, ¿qué es lo que van a introducir? Herejías destructoras, encubiertas. Encubiertas. La herejía no viene así como con título. Bueno, vamos a enseñar unas herejías este fin de semana. Herejía número 1, y ustedes se las tienen que aprender. No, la herejía no viene así. La herejía viene disfrazada. Herejías destructoras, y hasta negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina, y muchos. Dios mío, pero es que la palabra de Dios no deja de decirme. ¿Qué es lo que no me deja de decir el Señor? Que hay muchos siguiendo su libertinaje, y por causa de ellos el camino de la verdad, ¿qué? El camino de la verdad será blasfemado. El camino de la verdad será blasfemado. Llevados por avaricia harán mercadería de vosotros. Pastor, ¿yo cómo sé que este es un falso apóstol? Él solamente pues nos pide una ofrenda de amor. ¿Sí han escuchado las ofrendas de amor? No, Él no nos pide, Él nos pide son de amor, son ofrendas de amor. No son ofrendas para otros, con otros, son de amor. Llevados por avaricia, harán mercadería de vosotros. Qué curioso, qué curioso. Yo no sé, vea, yo era uno de los que seguía las prédicas de un fulano de Guatemala, y que gracias al Señor Jesucristo me dejó ver la verdad. Pero yo lo seguía, yo escuchaba sus mentiras. Yo escuchaba las mentiras de Don Cash Luna. ¿Cuántos de ustedes escuchan las mentiras de Don Cash Luna? Yo escuchaba a ese mentiroso.
Sí, a mí me parecía que lo que él decía era genial, era espectacular. Yo pensaba que las mentiras de este mentiroso, pues eso era excelente. Y uno no discierne nada, que ni siquiera era capaz de discernir que este señor se había puesto un nombre. Pero, ¿qué quiere decir cash? Efectivo. Dinero. Efectivo. Pero las personas no discernimos esas cosas. ¿Cierto? Dinero. Cash. Se llama Carlos. No, ese es cash. ¿Qué tal? Yo aquí me llame, no, Dirhams Gutiérrez. Dirhams Gutiérrez. Y usted, no, estoy encantado con mi pastor Dirhams Gutiérrez. Y no discernimos nada, entonces ahí todos estamos detrás del pastor Dirham. Sí, o Fulus. Pastor Fulus. Como esa no la comprendemos mucho, entonces nos encanta. Sí, está ahí bien escondido y ahí detrás de eso ahí viene la mentira, el engaño. Por ahí hay otro en Estados Unidos que se llama Clifford Dollar. Clifford Dollar. Y ese es apóstol también. Impresionante. Y no discernimos nada, todos nos lo digerimos, no pensamos que todo está bien, que todo está correcto, no entendemos absolutamente nada. Dice, versículo 13 dice, llevados por avaricia harán mercadería de vosotros. Cuando alguien haga mercadería de usted, ese es un mentiroso. Cuando alguien le esté cobrando a usted, ese es un mentiroso. Cuando alguien lo obliga a usted a pagar por algo de la comunidad, ese es un mentiroso. Cuando usted tenga que pagar por estudios bíblicos, por cursos, por bautizos, por matrimonios, entierros. Ese es un mentiroso. Está haciendo mercadería con usted. Está haciendo mercadería. Usted es un producto. Él ve en usted a un producto comercial. Eso, le va a vender a usted la astillita de la cruz, le va a vender a usted le va a vender tours a Israel. Esos son otros también. Esos que venden tours a Israel y entonces peregrinaciones y el talit de Israel ungido y entonces el agüita del río Jordán y todo eso. A ver quién no levante la mano alguno que haya caído en eso. Pero los hermanos han caído en eso. Dice la palabra del Señor que harán mercaderías con palabras fingidas. Vuelvo y les digo, Él no les va a decir arriba las manos que les voy a sacar el dinero. No les va a decir eso. Estos que van a hacer mercadería no van a decir eso. Van a decir frases como esta. A mí nunca se me olvida esta frase que dijo este señor. Pero así más o menos usan ese tipo de frases. Dijo este señor, cuando se convierte la chequera, se convierte el corazón. Pues, yo no sé, pero a mí me gusta, ¿en qué parte de la palabra de Dios está eso? ¿En qué proverbio será que está eso? Cuando se convierte la billetera ¿en dónde estará eso? Harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¿Dónde quedamos? Segunda de Pedro 2:12 que usted nos quería hablar. Cerré aquí el libro, ya. Son nacidos para presa y destrucción. Amén, ya vamos para allá. Segunda de Pedro, y eso está 12. Dice, esos hombres hablando mal de cosas que no entienden. Bueno, yo a veces uno siente a veces que el hermano está por ahí. No, pero es que hay que orar por ellos. Ya me encuentro por ahí los hermanos con
con esas historias. Y a veces uno se mete un poquito como, entre comillas, un poquito como en dificultades con los hermanos cuando uno dice este tipo de cosas, porque viene el hermano de que oremos por que se arrepienta, pero bueno, el Señor dice que ese no se va a arrepentir. El Señor dice no ore por ese pueblo también, no ore por ese pueblo. Son hombres, esos hombres hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos ¿para qué? ¿Para qué fueron nacidos? Miren, el Señor dice que hizo al malo para el día malo. Yo hice al malo para el día malo, dice el Señor. Así está escrito. ¿Cierto que sí está escrito así? ¿Sí está escrito así? ¿Sí lo han leído? Que dice que el Señor dice, yo hice al malo para el día malo. Así está escrito. Y estos mentirosos que se dicen apóstoles, y has hallado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, sino que son ¿qué? Apocalipsis 2:1. Dos. Yo conozco tus obras. Lástima que el tiempo es tan corto. El tiempo es muy corto, pero vamos a ver ya para el final. Vamos a leer un momentito Jeremías. ¿Volvemos a Pedro? Sí, bueno, leámoslo otra vez. El 12 y el 17 para lo que su merced está hablando. Leámoslo otra vez, Pedro. Sí, Señor. Muchas cosas tengo que deciros. 2:12 dice, esos hombres hablando mal de cosas que no entienden, nunca van a entender, pero ¿cómo van a entender? No entienden. Porque la palabra dice que son como animales irracionales. O sea que todos esos que están diciendo mentiras, engañando al mundo, engañando a las personas, que están haciendo mercadería de las personas, trayendo engaño, que se dicen ser apóstoles, que se dicen ser profetas, que son, dice la palabra de Dios, son animales irracionales. Ahí está escrito, no se enoje conmigo, ahí está, véanlo, ahí dice. Versículo 12. Son animales irracionales, nacidos ¿para qué? ¿Para qué nacieron? Para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición. Esto no lo digo yo. Esto está escrito en la palabra de Dios. Fueron nacidos para presa y destrucción y perecerán en su propia perdición. Versículo. No, el 13, vamos con el 13. Dice, recibiendo la recompensa de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día, estos son ¿qué? Inmundicias. Vea, estas palabras no son mías. Estas palabras no son suaves, no son así muy halagüeñas. No son muy halagüeñas, pero pues usted la está leyendo en la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Está ahí. No está solamente acá, ¿cierto? Amén, esa la donaron un poquito. Recibiendo la recompensa o el galardón, que es lo mismo, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. ¿Estos son qué? Ojo a esto, ojo a esto. Ojo a esto, esto es lo que dice la palabra de Dios. Son violadores, son depravados, les gusta ir detrás de las muchachas, detrás de los niños, hasta pornografía infantil tienen estos mentirosos. ¿Y usted cree que eso se va a quedar así? ¿Usted cree que eso que el Señor va a cerrar sus ojos y eso va a quedar así? Eso no se va a quedar así. Dice el Señor, son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores.
Tienen los ojos llenos de ¿qué? Tienen los ojos llenos de adulterio. No se sacian de pecar. No se sacian. Me decía mi esposa, pero ¿cómo es posible que, sí, vea, tienen 4 o 5 millones de personas adelante? ¿Será que no se dan cuenta? Me preguntan, ¿no se dan cuenta? No se sacian, dice la palabra. Vea que la respuesta está ahí. Que uno, no, ¿será que no se dan cuenta que están engañando a muchos? ¿Será que ellos mismos no se dan cuenta? Aquí está la descripción. Y el Señor está diciendo, ellos no se sacian. No tienen saciedad estos mentirosos. Dice, tienen, ¿dónde vamos? Los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, no se sacian. Seducen ¿a quiénes? A las almas inconstantes, a las almas inconstantes. Un alma inconstante no sabe, un día está aquí, un día está allá, no sabe qué hacer. Hoy en día estoy de esta manera, tibio, hoy en día no, sí estoy con el Señor, hoy ya no estoy. Y almas inconstantes. Y entonces hoy me voy para esta iglesia, hoy me hablaron feo, me voy para otra donde me hablen bonito. Y así estoy. Son almas inconstantes, llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. Dios mío, pero ¿hasta cuándo vamos a entender eso? Uno escucha a los hermanos y las hermanas que dicen, sí, yo he visto que allá en esa comunidad, pues yo voy allá, pues sí, yo he visto que nos sacan la plata. Uno las escucha ¿y por qué no se sale de ahí? ¿Por qué no se ha salido de ahí? Porque el pastor es muy lindo, es muy chévere. Porque yo pertenezco a la crema innata del pastor. Yo ya estoy en la pirámide, en la parte de arriba, y estoy muy cercano a él. Entonces ya soy de los VIP. ¿Cuál es VIP? ¿Cuál es VIP? Vea, el apóstol Pablo decía esto. Nunca usamos palabras lisonjeras, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres. 1 Tesalonicenses 2, 5, 6. Ni buscamos gloria de los hombres. Nosotros, los hombres, como nosotros somos hombres, somos seres humanos, tenemos tentaciones, debemos tratar de evitar esto. Debemos tratar de evitar la gloria de los hombres. Decía el apóstol Pablo, nosotros evitamos, no buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. No hay que buscar la gloria. Es una tentación. Uno tiene que aceptar que somos seres humanos y andamos en esa tentación. Andamos en la tentación de que nos glorifiquen un poco. Dice 14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia. ¿Y son hijos de qué? Son hijos de maldición. Son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Están detrás del camino de Balaam, el cual amó el premio de la maldad. Se fue reprendido por su iniquidad hasta una muda bestia de carga hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. 17. Estos hombres son ¿qué? Son fuentes sin agua. Vea, yo no sé con esta descripción que acabamos de tener, si usted los ha visto, si ya usted los empezó a discernir, por favor, entienda que de esa fuente no salen ríos de agua viva. Por favor, entendamos eso. Aunque su apariencia sea de piedad, aunque parezcan, aunque se vean bien religiosamente, espiritualmente, se ven muy espirituales, pero de esa fuente no proviene el agua de vida. No proviene, no hay agua de vida allí. Versículo 17. Esos hombres son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para quienes la más densa oscuridad está ¿qué? Reservada para siempre. Vamos al libro de Apocalipsis, leemos esa y terminamos ahí.
Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2. Dice, escribe a la iglesia de Éfeso. Y creo que es un mensaje que podríamos tomar hoy como escribe a la iglesia que está en Dubái. Escribe a la iglesia de Dubái. Allá a los hermanos de Dubái. Escribe este mensaje a la iglesia de Dubái. Escribe el mensaje a la iglesia de Éfeso. El que tiene las 7 estrellas a su diestra. ¿Quién es el que tiene las 7 estrellas a su diestra? El Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Él es el que camina en medio de los 7 candelabros de oro. Él dice esto. El Señor Jesús dice esto. Yo conozco tus obras. ¿Tú crees que el Señor no conoce tu obra? ¿Tú crees que el Señor no conoce lo que estás haciendo en esta obra? Tu obra diaria. A veces uno piensa que, no, pero es que como que nadie ve lo que yo hago. Lo importante es que el Señor lo vea. Eso es lo importante. No te aflijas si alguien pronto no te agradece. A veces nosotros los seres humanos somos un poquito, aparte de ser un poquito olvidadizos, como que somos, ¿cómo se dice cuando no agradecemos? Desagradecidos. Somos un poquito desagradecidos. Pero el Señor no se olvida de nuestra obra en Él. Él no se olvida de su obra. No se olvida. Y esto va para quienes tampoco, para los que quieren trabajar en la obra del Señor. Anímese, porque el Señor no olvida su obra. Tiene grandes cosas y eso es bíblico y yo no le estoy trayendo un mensaje positivista, ni mucho menos. Pero el Señor tiene grandes recompensas para los que trabajan en su obra. Tiene coronas para los que trabajan en su obra. El que tiene las 7 iglesias dice, yo conozco tus obras, conozco tu arduo trabajo. Así que sigue trabajando, sigue trabajando. Tú que estás trabajando en la obra del Señor y que de pronto en algún momento te puedes desanimar, no te desanimes, dice la palabra de Dios. Yo conozco tus obras. Si hay alguien que sea importante que conozca tus obras, es el Señor. Tu arduo trabajo. ¿Estás trabajando fuerte? Tu arduo trabajo que de pronto nadie ha visto, el Señor lo está viendo. Tu arduo trabajo. Estás perseverando, dice, y tu perseverancia no has dejado, a pesar de las circunstancias, a pesar de los momentos difíciles, a pesar de lo que pase en tu vida, has seguido, has perseverado, no te vas para atrás, sigues hacia adelante. A veces uno sigue hacia adelante, disminuye un poquito la velocidad, como que la moto la disminuye, pero no está mi hermana de la moto por ahí. Pero sigues. Tu arduo trabajo, tu perseverancia, y que no puedes soportar ¿a quiénes? A los malos. Sigue en eso, crece en eso. Está bien, eso es correcto. Dice, no puedes soportar a los malos y has probado. ¿A quiénes? A los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. El Señor Jesucristo los bendiga. Amén.